En el día de hoy vamos a estar estudiando una historia, como siempre lo hacemos, basada en la palabra de Dios, basada en la Biblia. Así que, como siempre lo hacemos también, te animamos a que puedas tener tu Biblia cerca de ti, que puedas tener tu Biblia en la mano para también estar disfrutando de la lectura y disfrutando de la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Hace algunas semanas, aquí en México, por lo menos, estamos celebrando el 10 de mayo, el Día de las Madres, y aquí en México el próximo fin de semana va a ser justamente el Día de los Padres. No sé por qué razón sucede así. Generalmente gastamos siempre primero en las mamás, ya cuando llegue el Día del Padre ya no alcanza para nada. El festejo se organiza para las mamás y para los papás ya andamos ya todos bien gastados, pero así es acá en México. Y la historia que vamos a estar leyendo el día de hoy, la historia que vamos a estudiar, tiene que ver justamente con la historia de un padre y la historia de su hijo también. Como bien lo sabrás, hemos estado estudiando ya por los últimos meses el Evangelio según San Marcos, y entonces vamos a estar leyendo los versículos 14 hasta el final prácticamente del capítulo 8, donde encontramos esta historia muy interesante. Así que si tienes tu Biblia y me quisieras acompañar, Marcos capítulo 9, a partir del versículo 14, vamos a estar dándole lectura al pasaje y después poco a poco vamos a ir estudiando y vamos a poder descubrir cuál es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo en esta enseñanza. Dice así la palabra de Dios. Estamos entonces en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, a partir del versículo 14. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Traédmelo. Versículo 20 dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. A continuación, dice Jesús, le dijo: si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró a la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Antes de estudiar entonces este pasaje, te invito a que podamos orar y que ahí en el lugar en donde tú estás puedas pedirle a Dios que Él pueda hablar a través de su palabra a tu corazón. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la historia que hemos leído y que vamos a estudiar en los próximos minutos. Te pido que sea una historia que pueda realmente llegar a nuestro corazón y que pueda hablar a nuestra vida. Te pido por cada uno de los oyentes que también tú puedas hablar a sus vidas y que este pasaje pueda ser una realidad también en ellos y también en mí. Dejamos este tiempo en tus manos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar a estudiar este pasaje, Marcos capítulo 9. Y sabes, antes de comenzar a estudiar en sí este texto, quisiera comentarte que
el centro de esta historia o el centro de esta enseñanza, si bien tenemos a varios personajes, tenemos a los discípulos, tenemos también a un grupo de escribas y fariseos junto con una multitud, tenemos a un padre que venía con su hijo que estaba endemoniado y tenemos obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Si bien hay muchos personajes en esta historia, yo creo que el personaje central y el mensaje central de este pasaje tiene que ver con la fe. Ese va a ser el tema central y de hecho esta palabra se va a repetir varias veces en estos versículos, pero no solamente la fe, sino el poder que puede llegar a tener la fe cuando nosotros obviamente colocamos nuestra fe en la persona correcta. Así que este va a ser el tema principal de estos versículos, el poder que puede llegar a tener la fe. Sabes, nosotros hemos estudiado anteriormente los capítulos de Marcos y primero hay algunos versículos anteriores, no los vamos a leer ahora porque ya los hemos estudiado, pero ahí en Marcos capítulo 6, en el versículo 13, podemos encontrar lo que yo podría llamar el entrenamiento de la fe, porque nuestro Señor Jesucristo durante mucho tiempo había estado haciendo milagros que los discípulos habían podido ver, que los discípulos habían podido disfrutar, y esto había sido parte de su entrenamiento. Pero en este capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, en el versículo 13, dice que nuestro Señor Jesucristo va a enviar a sus discípulos para que lo que ellos habían visto a nuestro Señor hacer, ellos lo pudieran hacer y lo pudieran experimentar por su propia cuenta. Así que manda a estos discípulos de 2 en 2 y dice que les dio autoridad para liberar endemoniados y también para sanar otros enfermos. Así que los discípulos ya habían pasado por esto, ya habían tenido ese entrenamiento previo y no era la primera vez en la que ellos se enfrentaban ante una persona, en este caso un joven, que estaba poseído por un espíritu inmundo, por un espíritu mudo. Ya lo habían experimentado, ya habían experimentado el poder de Dios sanando enfermos, pero también liberando endemoniados. Ya habían tenido su tiempo de entrenamiento. En los versículos anteriores, los que estudiamos hace algunas semanas, el pasaje conocido de la transfiguración, encontramos a nuestro Señor Jesucristo en un monte con 3 de sus discípulos y ahí sucede un evento maravilloso, un evento glorioso, donde se va a manifestar la gloria en el cuerpo mortal de Jesucristo y esos 3 discípulos que estaban junto con él pueden ver o pueden tener una pequeña vista o una pequeña probadita de la gloria de Dios. Y mira qué interesante porque el evento previo a esta historia que estamos estudiando el día de hoy, vamos a encontrar a Jesucristo con 3 de los discípulos en lo alto de la montaña, en un momento celestial, en un momento que podríamos definir como un evento totalmente glorioso. Pero cuando llegamos aquí al capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, encontramos que dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿ves? Él había estado arriba del monte con 3 de sus discípulos, pero el resto de los discípulos estaban en el valle. Y entonces Jesús desciende de ese valle y de estar en un momento glorioso, de estar en un momento celestial en el monte, baja al valle donde va a tener un momento totalmente terrenal y que no tiene nada que ver con algo glorioso o con algo celestial. Y pensando en esto, me lleva a pensar que muchas veces nuestra fe va a encontrarse en lo más alto del monte, disfrutando de un momento glorioso, de un momento celestial, pero sabes, muchas veces también nuestra fe va a tener que descender y muchas veces nuestra fe va a tener que ser probada en el valle. Y ahí entonces en este versículo 14, los discípulos, después de haber tenido su entrenamiento, en el capítulo 6, versículo 13, van a experimentar o van a enfrentar un examen de su fe. Ya habían tenido un entrenamiento en cuanto a su fe y aquí en este versículo 14 ellos estaban enfrentando un examen de su fe. ¿Por qué un examen de su fe? Porque ya leímos la historia. Dice ahí entonces el versículo 14 que bajó de él del monte, se encontró con los discípulos y dice que vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Su fe estaba siendo puesta a prueba, estaban enfrentando un examen. A lo lejos nuestro Señor Jesucristo ve una multitud. Quizá a la distancia no puede diferenciar bien los diferentes grupos de personas, pero había una multitud. Más en el centro estaban los escribas y los fariseos, y en medio de todo ese grupo de gente estaban justamente los discípulos. Y estos escribas disputando, y estos escribas tratando de cuestionarlos y tratando de examinar justamente en dónde estaba su fe. Dice el versículo 15,
que enseguida toda la gente, viéndole, es decir, viendo cuando Jesús venía, se asombró y corrieron a él a saludarle. Ya leímos la historia. Los discípulos habían fallado, no habían sido exitosos en liberar a ese joven que estaba endemoniado. Así que seguramente cuando nuestro Señor Jesucristo baja, esta multitud estaban de alguna manera decepcionados porque los discípulos habían fracasado. Así que cuando ven a Jesucristo venir, se emocionan y dicen, los discípulos no pudieron liberarlo, pero ahí viene alguien que quizá va a ser capaz de liberarlo. Versículo 15, versículo 16, y me encanta porque los escribas estaban discutiendo, pero nuestro Señor se adelanta, toma la iniciativa y Él es el que les dice a los escribas. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Nuestro Señor al rescate y nuestro Señor abogando por estos discípulos que estaban en medio de esta multitud que los estaba cuestionando. Y mira, en el versículo 17 aparece entonces este personaje. Tenemos la multitud, tenemos los escribas en medio, más en medio tenemos a este grupo de discípulos que habían fracasado en la liberación de este joven, pero aparece en medio de toda esta multitud este hombre, que en el versículo 17, respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Qué triste, ¿no? Porque unos capítulos antes, los discípulos habían sido exitosos en su entrenamiento y después de salir de dos en dos en parejas, ellos habían regresado contándole a nuestro Señor Jesucristo muy emocionados todas las cosas que ellos habían hecho, a todas aquellas personas que ellos habían sanado, a todos aquellos endemoniados que ellos habían liberado. Pero algo pasó en medio del capítulo 6 y el capítulo 9, no había pasado quizá mucho tiempo y estos discípulos habían fracasado, no habían podido liberar a ese joven que estaba endemoniado, poseído por este espíritu mudo. Habían sido entrenados en la fe, estaban siendo examinados en su fe, pero habían resultado reprobados, fracasados. Entonces, a partir de este versículo, a partir del versículo 17, nuestro Señor Jesucristo va a ponerles un ejemplo de la fe a través de la vida de este hombre y a través de la historia de su hijo también. Entonces, este hombre, como leímos en el versículo 17, trae a su hijo que había tenido un espíritu mudo. Dice el versículo 18, Marcos capítulo 9, estamos leyendo, hablando acerca de este espíritu que poseía a su hijo, dice el cual, donde quiera que le toma, dice, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Dice, y se va secando. Y dije a los discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Como te decía, los discípulos habían reprobado, habían fracasado en este examen de la fe. Entonces este hombre describe la situación en la que estaba viviendo su hijo. Ahora, yo no sé si tú tienes hijos, no sé si has tenido esta experiencia. Yo tengo 2 hijos y mientras leí estos versículos vino a mi memoria cierta ocasión que nosotros estábamos en Argentina. Mi hijo mayor estaba justamente cumpliendo 1 año, su primer año lo cumplió allá en Argentina, y estando nosotros de viaje, después de mucho tiempo de no haber estado allá, nuestro hijo se enferma. De un día para el otro le comienza a brotar una fiebre, 37, 38 y medio, 39 grados, 39 y medio. Y sabes, fue un momento sumamente difícil para nosotros como padres, porque nuestro hijo es muy activo y sin embargo nuestro hijo con esa fiebre tan fuerte que tenía, prácticamente se la pasaba todo el día tirado en la cama. Hacíamos todos los intentos que nosotros podíamos por bajarle la fiebre, lo bañábamos, le poníamos compresas, la fiebre comenzaba a ceder apenas unos pocos grados, pero a los pocos instantes la fiebre otra vez brotaba. Los llevamos con un doctor, los llevamos con otro, y ¿sabes qué interesante? Porque en el contexto nuestro, en México, cuando una persona tiene fiebre y la llevas al doctor, casi el doctor te recibe con el paracetamol sin ni siquiera saber exactamente qué es lo que está produciendo la fiebre. La prioridad es bajar la fiebre. Pero en Argentina el sistema de salud funciona de alguna manera diferente. Y sabes, lo llevamos con un doctor y el doctor hacía pruebas, hacía exámenes, hacía laboratorio y nada salía mal, pero nuestro hijo seguía teniendo la misma fiebre. Le decíamos al doctor, dele algo para bajar la fiebre. Y sabes, el doctor decía, no puedo darles nada porque no sé qué es lo que tiene. Así que lo llevamos con otro doctor y la misma historia, exámenes, laboratorios, y no podían encontrar qué era lo que le estaba causando la fiebre.
y por consecuencia no podían darle ningún medicamento. Sabes, yo creo que mi historia con mi hijo no tiene nada que ver ni siquiera con lo que sufrió este hombre, pero de alguna manera yo pude experimentar la impotencia de buscar ayuda en un lugar, de buscar ayuda en otro lado, de buscar ayuda con varios doctores y no dar con lo que estaba sufriendo mi hijo, no tener respuesta, no tener una solución. Ahora, yo te decía que lo que sufrió mi hijo no es nada comparado a lo que sufría este joven junto con su padre, porque entonces dice la palabra de Dios que el demonio, dice, en donde quiera que lo tomaba. Y esta idea, donde quiera que lo tomaba, nos da la idea de que el demonio venía sobre este joven, y ahorita te voy a decir por qué creo que era un joven o posiblemente ya un joven mayor, pero dice que el espíritu venía y lo tomaba, y la idea de que lo tomaba, a veces nosotros entendemos un endemoniado como alguien que en su interior tiene un demonio, pero no solamente eso. Esa idea de que venía el demonio y lo tomaba tiene más que ver con un contexto de algo externo, de algo exterior. Lo que significa esta palabra que venía el demonio y lo tomaba es literalmente que tomaba posesión de la vida del joven o del joven mayor, lo abrazaba y como si fuese un títere por encima de él lo tomaba y comenzaba a lastimarlo y comenzaba a herirlo. Dice que donde quiera que lo tomaba, dice, lo sacudía. La idea de sacudirlo es la idea literalmente de convulsionarse. Lo que sufría este joven ni siquiera eran las convulsiones que a lo mejor nosotros hemos visto con alguien que sufre epilepsia, sino la idea detrás de este pasaje y la idea detrás de esta frase es que literalmente lo que hacía el demonio con este joven o con este joven mayor, lo tomaba como si fuera un títere, lo abrazaba y lo sacudía y lo estrellaba contra el piso. Entonces este joven no solamente estaba sufriendo esto, dice, sino que echaba espumarajos, crujía los dientes, y me impresiona esta frase porque dice que se iba secando. La idea de que se iba secando es como cuando tú cortas una rama de alguna planta y esa planta o esa rama comienza un proceso de muerte. Se empieza a secar, se empieza poco a poco a marchitar. Algunas otras versiones dicen que este muchacho entonces se ponía rígido, se ponía tieso y se empezaba a secar, como si poco a poco se fuese apagando su alma, como si poco a poco se fuese perdiendo su vida. Así que me imagino que lo que sufría este hombre al ver a su hijo así era algo sumamente terrible. Y sabes otra cosa que me imagino, te comentaba la experiencia con mi hijo, y mi hijo es sumamente activo y todo el tiempo está hablando y todo el tiempo está jugando. Pero una de las cosas que más me dolía junto con mi esposa en esos instantes es que nuestro hijo estaba tirado en la cama prácticamente como si estuviera muerto. A veces abría sus ojos, tratábamos de hablar con él, pero ni siquiera podía hablar. Y una de las impotencias más grandes que teníamos como padres en esos instantes es no poder escuchar frases de nuestros hijos, de nuestro hijo, o no poder escuchar una explicación de lo que él estaba sintiendo. No nos podía decir ni siquiera si tenía algún dolor, si le dolía el estómago, si le dolía la cabeza, no hablaba nada. Así que este padre tenía una experiencia similar con su hijo, un espíritu mudo. El joven probablemente ni siquiera era capaz de expresar qué es lo que estaba sintiendo. A lo mejor no era capaz de expresar qué es lo que estaba sucediendo delante de él. Y tenemos a este padre totalmente impotente porque nadie lo podía ayudar, porque los discípulos no habían podido liberarlo, porque su hijo no podía expresar lo que él estaba sintiendo. Así que una situación totalmente terrible. Pero como te decía, nuestro Señor Jesucristo va a tomar la vida de este hombre junto con su hijo para dar un ejemplo de lo que realmente significa tener fe. Y sabes, este ejemplo era para la gente que estaba presente en ese momento, pero este ejemplo de fe era nada más y nada menos que para sus propios discípulos, porque habían sido entrenados en la fe, porque habían tenido su examen en la fe, el cual habían reprobado. Y entonces nuestro Señor va a darles un ejemplo de lo que era realmente tener fe. Dice así entonces Marcos capítulo 9, al final del versículo 18 leíamos esta expresión: este hombre
Quizás había escuchado que Jesucristo tenía el poder para liberar endemoniados. Quizás este hombre había escuchado que los mismos discípulos habían recibido esta autoridad y que en otros momentos ellos también habían liberado demonios. Así que él acude en la búsqueda de Jesús. No está Jesús, ¿y qué es lo que hace? Encuentra a los discípulos y le ruega que lo liberen. Pero dice al final del versículo 18 que los discípulos no pudieron. Versículo 19, y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y dice, traédmelo. Nuestro Señor Jesucristo de alguna manera llega a un punto en el que no comprende por qué la gente era tan incrédula. ¿Hasta cuándo voy a estar con nosotros, generación incrédula? Y, ¿sabes? Nosotros podríamos preguntarnos a quién se estaba refiriendo cuando él dijo generación incrédula. Estaba ahí la multitud, estaban los escribas, estaba este padre y estaba su hijo. Pero yo creo firmemente que nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a ese grupo de discípulos que era de quien se esperaba que tuviesen más fe. Y más adelante vamos a leer algunos versículos, sobre todo en el Evangelio según San Mateo, en el pasaje paralelo a este pasaje en Marcos, y vamos a poder entender por qué yo creo que nuestro Señor Jesús se refirió a los discípulos cuando dijo generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Y da la orden para que el Padre trajese a su Hijo. Versículo 20, dice, y se lo trajeron. Dice, y cuando el Espíritu vio a Jesús, ¿sabes? El Evangelio según San Mateo, o quizás otras traducciones, dicen que esto sucedió aún a lo lejos, es decir, este joven que estaba poseído de un demonio ni siquiera había llegado todavía donde estaba Jesucristo, sino que a lo lejos, cuando el demonio hace contacto visual con Jesús a la distancia, dice que cuando lo trajeron y lo vio, cuando vio a Jesús, dice, sacudió con violencia al muchacho, es decir, nuevamente toma la vida de este joven y lo empieza a azotar contra el piso, empieza a convulsionar. Dice, lo comienza a sacudir con violencia. Dice, ahí seguimos en el versículo 20, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Es decir, este muchacho cae en el piso y comienza a revolcarse. Como se revuelca un cerdo en el lodo, comienza este muchacho a revolcarse. Versículo 21, Jesús preguntó al Padre. Ahora, presta atención a este detalle porque está el muchacho tirado en el piso, Satanás está tomando su vida, lo está azotando con fuerza, lo está azotando con gran violencia, y mientras eso sucede, fíjate lo que dice el siguiente versículo. Jesús preguntó al Padre, dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¡Qué pregunta tan extraña! ¡Qué pregunta tan extraña en ese momento! Pareciese ser que no era lo más adecuado. Entonces, cuando uno está pasando una situación así similar, como te contaba yo la historia de mi hijo, lo menos que uno quiere es perder tiempo dando explicaciones. Cada que nosotros íbamos con un doctor, los doctores nos preguntaban exactamente lo mismo. ¿Y cuándo comenzó? ¿Comió algo? ¿Ha tenido alguna otra enfermedad? ¿Tiene algún medicamento? ¿Le sucedió algo? ¿Se cayó? Cada doctor nos preguntaba lo mismo y en mi mente decía, déjenme de preguntar, por favor, necesito que lo ayuden. Y tenemos entonces a este joven endemoniado revolcándose en el piso, siendo torturado por Satanás. Y nuestro Señor Jesucristo, en vez de hacer lo que nuestra mente pensaría que debería de hacer, inmediatamente ir a socorrerlo, inmediatamente ir a calmar el sufrimiento que él tenía, abraza al Padre y comienza a preguntarle, ¿hace cuánto que sucede esto? Y entonces la respuesta del Padre le dijo desde niño. Y justamente por esta razón, yo creo que evidentemente no se trataba de un niño, sino que era un adolescente o probablemente un joven ya mayor. Pero qué interesante pregunta, ¿hace cuánto que le sucede esto? Mira, yo creo que nuestro Señor no necesitaba hacer esa pregunta, porque es un Dios eterno, es un Dios que conoce absolutamente todo, es omnisciente, así que seguramente nuestro Señor sabía hace cuánto que este joven sufría con este demonio mudo. ¿Sabes? Yo creo que
esta pregunta tampoco le era de beneficio a Jesús, porque ¿qué diferencia haría si el muchacho había estado endemoniado hace 5 años, hace 10 años o hace 20 años? ¿Eso influiría en lo que nuestro Señor Jesucristo haría? ¿Eso influiría en el poder que Él necesitaría para liberarlo? Sin duda, no. Yo creo que más bien esta pregunta tiene que ver y apunta a mostrarnos un poco el carácter de Jesucristo. De alguna manera, yo creo que con esta pregunta nuestro Señor Jesús estaba siendo empático con este padre que había estado sufriendo. Me da la sensación de Jesucristo diciéndole: ven a mí y cuéntame lo que ha estado sucediendo. Nuestro Señor Jesús, con la compasión que le caracterizaba, se detiene un tiempo para que este hombre pudiese abrir su corazón y para que pudiese sacar este sufrimiento que había estado cargando y que había estado llevando ya por tantos años. Sin duda, una hermosa muestra de compasión, una hermosa muestra de interés en la vida del Padre. ¿Ves? No tenía prisa nuestro Señor por sanarlo al joven y por liberarlo. Así que se toma un tiempo, el Dios eterno, para inclinar su oído y escuchar lo que este padre tenía que decir. Una muestra total y hermosa de empatía de parte de nuestro Dios. Así que este padre le dice que desde niño su hijo había sufrido de este espíritu. Versículo 22 dice: muchas veces le echa al fuego y en el agua, dice el versículo 22, para matarle. ¿Ves? No eran simples convulsiones, no era simplemente que rodaba un poco en la tierra. Este espíritu tomaba posesión de él como toma posesión a alguien de un títere y lo sacudía con gran violencia buscando matarle. Dice ahí que lo aventaba al agua y al fuego. Esto era muy común porque en aquellos días la gente no tenía estufas, no tenía hornos, no tenía cocinas, así que era muy común encontrar personas en las casas cocinando con fuego, y este demonio entonces trataba de arrojar a este joven al fuego para destruirlo, para matarle. Y si no era el fuego, era el agua, porque también era muy común en esos entonces encontrar estanques o encontrar lugares donde se almacenaba el agua, donde la gente iba y la recogía como en los pozos. Así que este demonio constantemente estaba tratando de acabar con la vida de este joven. Seguimos con la lectura ahí en el versículo 22. Y mira, versículo 22 a la mitad, vamos a encontrar lo que yo creo que es una evidencia clara del ejercicio de la fe. Porque dice a la mitad del versículo 22, este hombre le dice a Jesús: pero si puedes hacer algo, dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pues no sé cómo lo habrá dicho realmente este padre, pero él tenía a su hijo ahí siendo azotado contra el piso, revolcándose. Así que su única esperanza era decirle: Jesús, si puedes hacer algo, nadie ha podido ayudarme, tus discípulos no pudieron ayudarme, pero si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y te das cuenta que el sufrimiento no era solamente del hijo que estaba endemoniado, sino que también el padre sufría y seguramente toda su familia sufría con esta situación. Y el padre va a pedir ayuda no solamente para el muchacho, sino que va a pedir ayuda también para sí mismo. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Versículo 23, continuamos con nuestra lectura de esta historia. Dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pues yo te había mencionado que el tema central de este pasaje, de esta historia, aunque hay varios personajes, el personaje central va a ser la fe y la enseñanza central va a ser justamente la fe. Y aquí, de una manera muy interesante, nuestro Señor Jesucristo le regresa la pregunta a este padre, porque el padre momentos antes le había dicho: si puedes, ayúdanos. Y nuestro Señor Jesucristo le da vuelta a la pregunta y le dice: si puedes, es decir, si tú puedes, yo lo puedo sanar, porque nada hay imposible para Dios.
Por eso te decía que el tema principal tiene que ver no solamente con la fe, sino con el poder que puede llegar a tener la fe. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Dice el versículo 24 que inmediatamente el padre del muchacho clamó, es decir, gritó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y esta frase es una de las frases que más me gustan y con las cuales más puedo identificarme en los evangelios. ¿Ves? Podría ser incluso una frase que nos puede llegar a confundir, porque primero el padre dice creo, pero después le dice a Jesucristo: ayuda a mi incredulidad. En nuestra mente, si nosotros pensáramos en esta frase, quizás sería más lógico decir: ayúdame a mi incredulidad, y que después dijese creo. Pero no, el padre dice creo y después dice ayuda a mi incredulidad. ¿Ves? Esta frase podría parecer muy confusa, pero más que ser una frase confusa, es una situación muy común en todos aquellos que creemos en Dios. No es una situación confusa, sino que más bien es una situación común. Porque, ¿sabes? Dios no espera de nosotros una fe perfecta, porque lo único que puede salir de nosotros como seres humanos es una fe imperfecta. Dios no tiene las expectativas tan altas como para que nuestra fe siempre pueda ser al 100%, porque entonces ¿qué? No tendría ningún sentido. Dios sabe que nuestra fe siempre va a ser imperfecta. Y si nosotros pensamos en algunos ejemplos bíblicos, recordarás quizá al apóstol Pedro cuando sale de aquella barca y le dice a nuestro Señor Jesucristo en medio de una tormenta: llévame hacia ti. Y entonces Pedro baja de la barca, comienza a caminar sobre el mar, da apenas algunos pasos y ¿qué sucede? Se comienza a hundir. Tenía fe, pero al mismo tiempo tenía incredulidad. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Tomás, era uno de los discípulos, se supone que era alguien que había creído en nuestro Señor Jesucristo, pero en algún momento el recuerdo que tenemos de Tomás es alguien que tuvo incredulidad y que tuvo que meter sus dedos en las mismas heridas de nuestro Señor Jesús. Al mismo momento experimentó fe, pero al mismo momento experimentaba incredulidad. ¿Qué podríamos decir del grupo de los discípulos en general? Nuestro Señor Jesucristo les había dicho que después de su muerte al tercer día resucitaría. Eran los discípulos, creían en Él evidentemente, pero cuando llegó el tercer día después de la muerte de nuestro Señor Jesús, ninguno de los discípulos apareció ahí. Tenían fe, pero al mismo tiempo tenían incredulidad. Y cuando las mujeres van al sepulcro y se encuentran con que Jesús no está y le dan la noticia a los apóstoles mismos no pueden creer en lo que las mujeres estaban diciendo. Así que esta idea o esta expresión creo es esta experiencia que cada uno de nosotros tenemos y que cada uno de nosotros experimentamos. Porque, ¿ves? Podemos confiarle a Dios algo tan grande como nuestra vida eterna. Confiamos en Dios para algo que es inmenso y que es grandísimo como la salvación y la misma vida eterna. Pero por otro lado tenemos incredulidad de que Dios pueda restaurar nuestro matrimonio. Creemos que Dios es totalmente omnipotente y que creó el universo solamente con el poder de su boca, pero dudamos que Dios pueda obrar en la vida de mi hijo y transformarlo. Creemos en un Dios que lo sabe absolutamente todo y que hizo tantos milagros como hemos estudiado aquí en el Evangelio según San Marcos, pero al mismo tiempo somos incrédulos y dudamos de que Dios pueda llegar a ser capaz de proveernos y de sustentarnos en medio de esta cuarentena. ¿Ves? No es nada confuso. Más bien, esta expresión de este Padre es algo muy común a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros experimentamos la fe, pero también hay ciertas áreas de nuestra vida en las que experimentamos incredulidad. Y podemos confiarle a Dios nuestra eternidad, pero nos cuesta tanto confiar en Dios en los pequeños detalles de nuestra vida. Encontramos entonces el ejercicio de la fe de este hombre. Y sabes, me encanta porque es un hombre sincero. Dice, yo quiero creer, pero estoy seguro que hay partes todavía de mi vida en las que soy incrédulo. Y el clamor de este hombre es,
Dios, ayúdame porque hay partes en mí que no creen. Yo deseo creer, pero hay partes de mí que no pueden creer. Ayúdame, incredulidad. Resumimos entonces, los apóstoles habían tenido un entrenamiento en cuanto a la fe. Dios les había dado autoridad y habían liberado demonios y habían sanado enfermos. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 9 van a estar delante de un examen de su fe. Este muchacho endemoniado, ¿qué va a pasar? Van a reprobar el examen. Encontramos entonces la historia de este hombre que va a ser un ejemplo de fe, no solamente para la multitud que estaba presente, sino para los discípulos que estaban alrededor de él. Y entonces va a poner en ejercicio su fe. Mira lo que dice a continuación, después de que le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Dice en el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, dice, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, dice, y no entres más en él. Y podemos ver claramente el ejercicio de la fe, porque este hombre que quizás antes no creía, este hombre que todavía había indicios de incredulidad, tuvo la fe suficiente como para que su hijo fuera liberado de ese demonio inmediatamente. A continuación dice que entonces el espíritu clamando, dice, y sacudiendo con violencia, salió, es decir, este espíritu antes de salir de ese cuerpo, tuvo su última manifestación, por última vez atormentó a este joven, y dice que el joven o esta persona quedó como muerta. ¿Sí? De modo que muchos decían, está muerto. Versículo 27, pero Jesús tomándole de la mano. Y sabes, este hecho de tomándole de la mano es exactamente la misma idea o la misma palabra que utiliza Marcos cuando describe que el espíritu tomaba al joven y lo sacudía con gran violencia. ¿Ves? El que antes había sido tomado por el demonio, ahora era tomado de la mano por nuestro Señor Jesucristo. Antes el espíritu tenía el poder total y el dominio sobre la vida de este joven o de este muchacho. Ahora nuestro Señor tenía el dominio y el poder total sobre la vida de este muchacho. Así que tomarlo de la mano es una muestra de su autoridad, rescatando de las manos de Satanás a este joven. Pero no solamente es una muestra de su autoridad, yo creo que es también una muestra de su compasión. Y es una muestra del corazón tierno de nuestro Señor Jesús, tomándolo de la mano. Todos pensaban que estaba muerto. Nuestro Señor lo toma de la mano. Dice que enseguida se levantó. Y nos quedan los últimos los dos versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Dice entonces, a partir del versículo 28, y sabes, acá es donde viene la exhortación para los discípulos. Porque todo este pasaje, si bien el padre junto con su hijo endemoniado son piezas claves, son personajes centrales de esta historia, el propósito de estos versículos, el propósito de este pasaje, es la enseñanza que nuestro Señor Jesús tenía que darle a sus discípulos. Si tú recuerdas, en capítulos anteriores del Evangelio según San Marcos, habíamos explicado cómo el énfasis de Cristo era obrar milagros, obrar señales, y mucho de su ministerio estaba enfocado a las multitudes, sanando enfermos, liberando endemoniados, multiplicando el pan, calmando tormentas. Pero habíamos hablado que en esta etapa de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús, su énfasis ya no estaba tanto en las multitudes, sino que el énfasis y el objetivo de su ministerio estaba más bien en la vida de sus discípulos. Pocos versículos después, algún par de capítulos después, aquí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, nuestro Señor va a hacer lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. Y va a ser prácticamente la última etapa en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús. Así que lo que estaba haciendo en estos versículos era gastando tiempo e invirtiendo tiempo en la vida de sus discípulos, dándoles las últimas lecciones antes de que su ministerio y antes de que su vida en esta tierra culminara.
Así que el objetivo, sin duda, es estos dos versículos que vamos a leer ahora. Si era importante la vida del joven, si era importante el sufrimiento que él y su padre tenían, si era importante que Cristo pudiera liberarlo, era importante que estas multitudes que rodeaban a Jesús junto con los escribas presenciaran esto y vieran el obrar de Dios, pero el objetivo central de este pasaje se resume en estos últimos dos versículos, una enseñanza y una exhortación para sus discípulos. Dice así el versículo 28, dice, cuando él entró en casa, no se explica, no se da más detalle de a qué casa entró y realmente no tiene ninguna importancia ni ninguna relevancia. Fíjate, dice, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Te das cuenta? Todo esto había sucedido para llegar a este momento en que los discípulos se dieran cuenta, se preguntaran a sí mismos y le preguntaran a Cristo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos liberarle? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La última palabra, ayuno, en algunos manuscritos originales aparece, pero en la mayoría no aparece la palabra ayuno. Algunos de los escribas quizá añadieron esta palabra y solamente aparece la palabra oración. Algunas cosas interesantes. Nuestro Señor dice, este género con nada puede salir. ¿Ves? No se trataba acá de una clase de demonología, no se trataba del tutorial de cómo liberar a un endemoniado en 5 pasos de una manera sencilla. La lección no tenía que ver con el endemoniado y cómo liberarlo. La lección tenía que ver con el corazón de los discípulos. Así que cuando dice este género, muy probablemente no se refiere a un género en específico de demonios. Muy probablemente lo que sucede acá es que Cristo está hablando de los espíritus en general y dice este género, de donde viene la palabra genes, este género de espíritus. ¿Qué género de espíritus? Los espíritus malos, los espíritus demoníacos, los demonios. ¿Ves? No es que se refiera en particular a un tipo de demonios, sino que dice este género de espíritus, los demonios, no pueden salir sino con oración. Y me gustaría que fuéramos a algunos versículos. Este mismo pasaje lo podemos encontrar, o esta misma historia, lo podemos encontrar en el pasaje paralelo en Mateo. Y me gustaría leerte algunos versículos del Evangelio según San Mateo. Esa historia, como te decía, la encontramos ahí en el capítulo 17 de Mateo, pero me gustaría leerte algunos versículos antes de llegar ahí. En Mateo capítulo 6, versículo 30, dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Más adelante ahí en Mateo capítulo 8, versículo 26, nuestro Señor les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿A quién estaba hablándole nuestro Señor? A los discípulos en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Mateo capítulo 6, versículo 30, habla de su poca fe, habla de su incredulidad. Mateo capítulo 8, versículo 6, habla acerca de su poca fe, de su incredulidad. Mira Mateo capítulo 14, versículo 31, dice al momento, Jesús extendiendo la mano, y es el pasaje que mencionábamos de Pedro, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Más adelante, Mateo capítulo 16, versículo 8, dice, y entendiéndole Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Te das cuenta? La lección no tenía que ver con el endemoniado. La lección tenía que ver con la poca fe que estos discípulos habían tenido. Y llegando a Mateo capítulo 17, es exactamente la misma historia, la narración muy parecida,
Pero Mateo en el versículo 20 añade un detalle que es sumamente importante. Fíjate, Mateo 17, versículo 20, esta misma historia. Dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Y esta era justamente la respuesta cuando los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Mateo va a dar la respuesta. Dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe, y escucha, como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, dice, y nada os será imposible. Nosotros en ocasiones pensamos en ciertos hombres de Dios y decimos es que fulano o sutano, un predicador, es un hombre de mucha fe o tiene una gran fe. Y a veces erróneamente nosotros pensamos que eso es lo que busca Cristo de nosotros, que tengamos una gran fe. Pero si nosotros leemos Mateo capítulo 17, versículo 20, nos daremos cuenta que lo que estaba esperando nuestro Señor de este grupo de discípulos, de este grupo de personas que se esperaría que tuviesen más fe, no era una gran fe, no era una fe enorme. En esta misma historia nuestro Señor Jesucristo en Mateo les dice, si tuvieres un poco de fe como un grano de mostaza, serías capaz de mover una montaña y nada sería imposible. Y esta es la exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el corazón y el centro de este pasaje. Ya no está tan interesado en un ministerio con las multitudes, está interesado en preparar a sus discípulos para cuando Él ya no estuviera. Así que la respuesta era sencilla. ¿Por qué los discípulos no pudieron liberar a este joven de este demonio? Por su poca fe. Porque si hubiesen tenido, aunque sea un poquito de fe, hubieran sido capaces de salvar a este joven de esta posesión demoníaca. Y más adelante, los siguientes versículos habla acerca de que nuestro Señor Jesús siguió enseñándoles, siguió pasando tiempo con este grupo de discípulos que en ocasiones tenían fe, pero que en ocasiones también manifestaban su incredulidad. Habían sido entrenados en cuanto a la fe, Marcos capítulo 6. Habían estado en un examen directamente, el cual habían reprobado, pero nuestro Señor Jesús toma a este hombre junto con su hijo para darles un ejemplo. Y en ese hombre vemos el ejercicio de la fe. Y finalmente en los últimos versículos vemos la exhortación de nuestro Señor. Y escucha esto. Qué lección tan fuerte y tan importante para los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque nos da a entender que este grupo de hombres cercanos a nuestro Señor Jesús, después de haber visto todo lo que ellos habían visto y después de haber experimentado todo lo que ellos habían experimentado, no habían tenido la más mínima fe como para que este joven fuera liberado. Y un hombre que no era del grupo cercano de nuestro Señor, que no era parte de los discípulos, les había dado una tremenda lección. Tuvo poca fe, pero fue la suficiente fe como para liberar a su hijo. Fue la suficiente fe y no fue la fe que deberían de haber tenido los discípulos. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestra vida? ¿O qué podemos entender de esto? ¿Sabes? Es sencillo y lo habíamos mencionado anteriormente. Dios no está esperando de nosotros que tengamos una gran fe y una fe extraordinaria. Dios no tiene la expectativa de que tu fe y mi fe sea una fe perfecta. Por el contrario, Dios espera de nosotros una fe imperfecta porque somos seres imperfectos y ese es el único tipo de fe que puede salir de nosotros. Pero ¿qué es lo que espera de nosotros? Que reconozcamos y que nos arrepintamos y que así como este hombre podamos venir el día de hoy y decirle, Cristo, tengo fe, pero ayúdame a mi incredulidad. Dios, hay cosas de ti las cuales creo, pero hay otras cosas en las cuales soy incrédulo. Hay muchas cosas que he leído en la Biblia y que las creo con toda firmeza, pero hay partes de mí que soy incrédulo.
Puedo creer en la salvación y en el perdón de pecados, pero no puedo creer en ocasiones que tú puedas restaurar mi matrimonio. Puedo creer que tú eres todopoderoso, pero me cuesta creer que tú puedas hacer una obra en la vida de mi hijo o de mi hija o de mis padres. Puedo creer en la alimentación milagrosa, pero en estos días estoy siendo incrédulo en cuanto a tu provisión para mi vida. Dios lo que espera de nosotros es una fe tan pequeña como la fe de un grano de mostaza. Quizás nosotros creemos en cosas tan maravillosas como que Cristo vino a dar su vida por nosotros y Él es capaz de salvar y Él es capaz de perdonar. Pero somos incrédulos en el momento de acercarnos a una persona y compartir el Evangelio. ¿Ves? Esos son los pequeños actos de fe que nuestro Señor espera de cada uno de nosotros. Y esa fue la lección que a través de un hombre que no era de los discípulos, a través de un hombre que ni siquiera era del grupo más cercano de Cristo, le dio la lección de fe a los discípulos que ellos necesitaban escuchar. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Querido Dios, ¿cuántos de nosotros tenemos que venir delante de ti como este Padre y decirte, creo, pero ayuda a mi incredulidad? Hay áreas de mi vida que no he puesto totalmente mi fe en ti. Hay áreas de mi vida que no he tenido la suficiente fe como para poder entregártelas. Hay áreas en las que creo, hay cosas de ti que creo, pero hay otras que me cuestan tanto trabajo. Querido Dios, ayúdame para que en esas áreas en las que todavía soy incrédulo pueda tener por lo menos un poco de fe. Gracias Dios por tu palabra y gracias Dios por la enseñanza del día de hoy. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.